El cuadro de diálogo administrador de nombres se usa para trabajar con todos los nombres y nombres de tablas definidos en un libro. Por ejemplo, es posible que deseemos buscar nombres con errores, confirmar el valor y la referencia de un nombre, ver o editar comentarios descriptivos o determinar el ámbito. También podemos ordenar y filtrar la lista de nombres y agregar, cambiar o eliminar nombres fácilmente desde una ubicación. Para abrir el cuadro de diálogo del administrador de nombre, nos dirigimos a la pestaña o ficha Fórmula. En el grupo Nombres definidos, hacer clic al comando Administrador de nombres. Se abre el cuadro de diálogo del administrador de nombres mostrando la siguiente información acerca de cada uno de los nombres que aparecen en el cuadro de la lista. Para adaptar automáticamente el tamaño de la columna a su valor más elevado, debemos hacer doble clic en el lado derecho del encabezado de la columna para poder visualizar completa la información. También tenemos la opción de poder ampliar el tamaño del cuadro de diálogo. Para ello, colocamos el puntero del mouse en la esquina inferior derecha del cuadro y cuando aparece el puntero, una flecha de doble punta diagonal, presionamos y arrastramos hacia afuera para ampliar el tamaño y de esta forma nosotros podemos cambiarlo. Si deseamos ordenar los nombres mostrados por orden creciente, hacer una vez clic sobre el encabezado de la columna, a partir de la cual deseamos ordenar, y para ordenar en forma decreciente, volver a hacer otra vez clic. Para filtrar los nombres que aparecen, debemos hacer clic en el botón filtro que aparece en la parte superior derecha. Luego se despliega una lista de opciones. La primera es borrar filtro. Cuando hemos aplicado algún filtro, tenemos la opción de eliminarla con esta opción. La segunda, que es nombres en el ámbito de la hoja de trabajo, muestra únicamente aquellos nombres que sean locales en una hoja de cálculo. En este caso, todos son de ámbito libro, es por eso que no aparece ninguno. Si hacemos clic nuevamente al botón filtro y ahora seleccionamos la segunda opción, que es nombres en el ámbito del libro, va a mostrar únicamente aquellos nombres que sean globales en un libro. Al hacer clic, podremos visualizar nuevamente todos los nombres. Las opciones nombre con errores muestra solo aquellos nombres con valores que contengan errores. La siguiente, nombre sin errores, va a mostrar únicamente aquellos nombres con valores que no contengan errores. Nombres definidos muestra únicamente aquellos nombres definidos por el usuario o por Excel como un área de impresión. Al hacer clic sobre él, podremos visualizar que aparecen los nombres definidos que hemos asignado a rangos. Si regresamos al botón y elegimos ahora la opción Nombres de tabla, va a mostrar únicamente nombres que hemos asignado a tablas. Y en este caso, en este libro tenemos una tabla que le hemos asignado un nombre. Para regresar, simplemente deseleccionamos esa opción para poder visualizar todos. En la columna Nombre, muestra un nombre definido indicado por el icono del nombre definido. En este caso podemos visualizar que el nombre de una tabla está indicado por este tipo de icono que podemos ver. Como sabemos, un nombre de tabla es el nombre de una tabla de Excel, que es una colección de datos sobre un asunto determinado almacenado en registros, filas y campos. Excel crea una tabla asignando un nombre de tabla, tabla 1, tabla 2 y así sucesivamente, cada vez que hemos insertado una tabla en Excel, pero nosotros podemos cambiar el nombre de la tabla para que sea más significativa. También tenemos el otro tipo que tenemos acá el icono que son nombres que hemos asignado a rangos o a celdas, en este caso a un rango. Tenemos luego en la siguiente columna valor. Muestra el valor actual del nombre, como los resultados de una fórmula, una constante, una cadena, un rango de celdas, un error, una matriz de valores o un marcador de posición si no es posible evaluar la fórmula. En la columna siguiente, que se refiere a, muestra la referencia actual del nombre que podemos ver. En algunos está asignado a una hoja
y en otras diferente hoja, como podemos visualizar. En el siguiente, que es ámbito, muestra un nombre de la hoja de cálculo si el ámbito es de nivel local, es decir, si es de nivel a hoja de cálculo. Y libro, si el ámbito es a nivel global del libro. Acá podemos ver que todos los nombres que hemos creado tienen un ámbito libro. No hay ninguno a nivel local de hoja de cálculo. La opción predeterminada cuando se crea a través del cuadro de nombre es el ámbito libro, pero nosotros podemos asignar con los otros métodos otro ámbito. En comentario, muestra la información adicional sobre el nombre de hasta 255 caracteres. En la opción se refiere a, muestra la referencia del nombre seleccionado. Podemos editar rápidamente el rango de un nombre modificando los detalles en el cuadro donde indica se refiere a. Después de realizar el cambio podemos confirmar. Por ejemplo, vamos a modificar el rango de ese nombre que hemos creado, que es el nombre de ventas 1. Vamos a modificarlo hasta B13. Al ingresar la celda B13, para confirmar, tenemos que hacer clic al botón que se encuentra a la izquierda, que es el check, y así guardamos los cambios. Ahora la nueva referencia va a ser hasta B13, como podemos ver. Desde el cuadro de diálogo del administrador de nombre, también podemos crear un nuevo nombre para una celda o un rango de celdas. Al hacer clic al botón nuevo que se encuentra en la parte superior, se va a abrir el cuadro de diálogo de nombre nuevo. Desde acá podemos nosotros crear un nuevo rango, asignar a una nueva celda, a un nuevo rango o lo que deseemos. En este caso debemos escribir el nombre primero. Por ejemplo, vamos a colocar el nombre de total 2. Luego escoger el ámbito, que si deseamos que sea libro o de una hoja en especial. En este caso lo vamos a dejar en libro. Y luego se refiere a ingresar la referencia que viene a ser el rango. En este caso nosotros vamos a modificar porque no va a ser a la celda A1 que está seleccionado. Vamos a cambiar. Hacemos clic en el icono de la flechita y luego nos dirigimos a la hoja que deseamos asignar, que en este caso va a ser el rango desde G5 hasta G16. Y luego regresamos al cuadro de diálogo haciendo clic al icono para poder visualizar el cuadro de diálogo nombre nuevo. Una vez que hemos regresado podemos visualizar que ahora aparece, se refiere a tabla 1, importe total. ¿Y por qué aparece esto? Porque recordemos que al cual estamos haciendo referencia no es un rango normal, sino es una tabla. Y cuando trabajamos con tabla tenemos la ventaja de poder utilizar las opciones de esta herramienta y en este caso va a colocar el nombre de la tabla y el nombre del campo. Luego clic al botón aceptar. Ahora podemos visualizar que en la lista de nombres del cuadro de diálogo de administrador de nombres va a aparecer total 2, que es el nombre que acabamos de crear. De esta forma nosotros podemos utilizar el administrador de nombres y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.